Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sesión de alfabetización visual en radiología correspondiente al mes de febrero del 2022. Nuestro tema del día de hoy será radiología intervencionista en patología ginecológica. El encargado de la ponencia será el doctor Aulogelio Cobos Rojas, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Tabasco, es médico radiólogo por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Ha tenido varios entrenamientos en radiología intervencionista, iniciando en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Posteriormente tuvo un adiestramiento en el Hospital Central Militar en 2005, donde tuvimos el gusto de coincidir. Recientemente realizó un máster en intervencionismo en la Universidad de Zaragoza, España. Agradecemos de antemano al doctor Cobos por su disposición para la presente plática. Adelante, Aulo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Un servidor de ustedes, el doctor Aulogelio Cobo Rojas, médico radiólogo intervencionista de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Les agradece a los miembros de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen por habernos invitado a dar esta sesión. Vamos a presentar unos casos sobre radiología intervencionista en patología o en enfermedades ginecológicas. Nosotros trabajamos en dos hospitales de gobierno, que es de la Secretaría de Salud, que es el Hospital Dr. Juan Graham Casasus y el Dr. Gustavo Rovirosa, así como en eh, clínicas privadas, especialmente en una clínica donde estamos, que es en la Clínica Premier, y formamos parte del Colegio Tabasqueño de Radiología e Imagen. Muchísimas gracias. El objetivo es dar a conocer algunos procedimientos de radiología intervencionista en la patología ginecológica. Vamos a hablar algunos temas que sobre biopsias, embolización de miomatosis uterina, quimioembolización en neoplasias ginecológicas, drenajes percutáneos, en este caso de un hematometra, recanalización tubaria y otras. Es mucho de los temas y vamos a tratar de hacerlo lo más breve para tratar de abarcarlo, espero, en menos de una hora. El caso que están ustedes viendo ahí es sobre una tomografía donde encontramos una hidronefrosis del lado derecho secundario a un proceso neoplásico por un CACU, cáncer cervicouterino, y nos piden tomar una muestra para poder definir si es recidiva o si no es recidiva. En este caso podemos observar la lesión en modo B y en secuencias Doppler color podemos ver la lesión. Aquí es importantísimo el Doppler para poder eh, evitar lesionar estructuras vasculares. En este caso ven ustedes la imagen de la aguja, y bueno, se ve muy fea esta imagen, pero aquí está la aguja y podemos evitar funcionar las estructuras vasculares. Las biopsias a nivel de pelvis o guiados por ultrasonido, por tomografía, por resonancia. A mí me gusta mucho el ultrasonido, ya que me permite ver el avance de la aguja, así como es mucho más práctica, más económica. El siguiente tema que vamos a platicar es algo muy frecuente, que es la miomatosis uterina, que pueden ser de la clasificación antigua, esta es la que estoy presentando. La embolización de miomas uterinos es el procedimiento intervencionista donde se obstruye la circulación de los miomas produciendo necrosis gaseosa, la cual evoluciona a una esclerosis llagina. El primero que desarrolló la técnica o la describió fue un ginecólogo, el doctor Jacques Rabina, en Francia, y hace su primera publicación en el 90, hace su trabajo en el 94 y su publicación en el 95, y 2 años después los norteamericanos Goodwin hacen su primera serie de casos con 11 pacientes. Los antecedentes históricos de la radiología intervencionista en patología ginecológica es en los sangrados, en las hemorragias que no se lograban controlar. Desde 1979 es el primer caso publicado donde se produjo una embolización en hemorragia, y a pesar de haber ligado a las hipogástricas, esto seguía, por lo cual se realizó este procedimiento con éxito, hace 30 y tantos años ya. Esta es la foto del doctor, el ginecólogo Jacques Rabina, el cual inicia con su médico intervencionista del Hospital Lavoisier en París, Francia, donde le solicitaba que por favor embolizara los miomas antes de hacerle miomectomía, y de repente los pacientes no regresaban a las cirugías. Investigando se dan cuenta que la sintomatología desaparecía
así como involucionaban estos y hace su primera serie de casos. Las indicaciones de la embolización de los miomas uterinos es en hemorragias intensas que ocasionan anemia o que por la tumoración, que es muy grande, produce compresión sobre algunas estructuras. Y está contraindicado en miomas asintomáticos, en la presencia de embarazo, en infecciones pélvicas o en miomas pediculados donde el trayecto vascular es de otros territorios. Estas son las imágenes del doctor Gustavo Rovirosa, donde trabajamos y donde desarrollamos el primer procedimiento de embolización aquí en Tabasco. Se hace una valoración previa donde se va a valorar por resonancia, por ultrasonido. La resonancia es muy sensible para ver la patología pélvica y tiene muchísima mejor resolución que el ultrasonido, pero el costo es difícil para algunos pacientes, por lo que la mayoría de las veces a través de ultrasonido hacemos el diagnóstico y sobre todo ver el flujo, que tenga vascularidad adecuada para poder embolizar. Se hace un Papa Nicolau, los preoperatorios normales, que es biometría hemática, tiempos de coagulación química sanguínea. Algunas personas también hacen cultivos vaginales para ser específicos en el tratamiento, ¿sí? Y en sospechas, en algunos pacientes se puede llegar a hacer biopsias de endometrio. Se premedica 3 días antes y analgésicos 24 horas previas. Es los protocolos que se manejan normalmente en diferentes instituciones. Existen complicaciones que pueden ser infecciones graves, embolia pulmonar o en algunos casos el mioma se puede confundir con un tumor muy similar que es el leiomiosarcoma, pero es extremadamente raro, por lo cual siempre se debe de hacer seguimiento para ver si el mioma sigue creciendo y investigar que no se vaya a tratar de un leiomiosarcoma. Las complicaciones más frecuentes es el dolor, que es la causa principal que vamos a encontrarnos y que vamos a hablar más adelante sobre esto. A veces existen abortos, como vamos a ver también en varios casos, y en ocasiones la embolización puede abarcar a los ovarios y producir una amenorrea o una menopausia temprana que hay que tener mucho cuidado. Se hospitalizan mínimo 12 horas para el control del dolor y el síndrome post-embolización se llega a presentar dependiendo del tamaño del mioma y hay que hacer controles sonográficos a los 3 y a los 6 meses. Este es el esquema de cómo se realiza la punción a nivel femoral. En este caso se está entrando del mismo lado y se hace una punción contralateral. Se lleva el catéter lo más cercano posible a la arteria uterina y se va a producir la embolización del mioma. Este es otro esquema con la misma punción a nivel femoral derecho y se lleva al lado contralateral. Esta es la más fácil de realizar. La más difícil es hacer esta. Pero sí se puede haciendo un lazo, que Wollmann se llama, que fue el que lo describió, que se lleva a la arteria uterina. Existen catéteres especiales para poder realizar este procedimiento, pero con un catéter Cobra o con catéter o microcatéteres se puede realizar esto sin dificultad. Y el catéter se ajusta dependiendo de cada médico intervencionista que realice esto. Normalmente se utilizaba en un principio con la presencia de micropartículas, que es de 150 a 300 micras, y actualmente se está embolizando muchas personas con microesferas, que son más controladas. Y esta es la técnica donde se lleva el catéter, se suelta el material embolizante de un mioma vivo, se obstruye el flujo y con el tiempo se produce la necrosis del mioma. Vean ustedes cómo se recupera el flujo del miometrio normal. Nosotros utilizamos actualmente, después de unos años, el Gelfa como material embolizante único. Solamente en una paciente recientemente hemos utilizado un alcohol que es el polidocanol, porque la paciente, como vamos a ver más adelante, deseaba totalmente suspender ya sus menstruaciones. Algunos han descrito la realización a través de coils para producir una embolización total. Este es un caso de la literatura donde se está realizando un aortograma y podemos ver el útero con 3 imágenes esféricas, no muy bien delimitadas, pero en relación a una miomatosis y después de haber sido embolizadas como si ya no existieran. Lo que pasa es que se obstruyó el flujo y ya no se logra observar este. El útero es
ricamente vascularizado, principalmente dado por la arteria uterina, pero también presenta flujo a través de las arterias ováricas y la arteria pudente interna, y estas hacen puentes vasculares que al sustituir o al obstruir el flujo, entran en función estas arterias. En la anastomosis que existe entre la arteria uterina y la arteria ovárica, existen varias, y en este caso, lo ideal es valorar muy bien antes de soltar el material embolizante, ya que se puede producir la embolización indeseable, como les decía. Cuando existe una comunicación, por decirlo así, directa, que es la más rara de todas, hay que tener muchísimo cuidado para no producir esta embolización indeseable. Estos son los primeros artículos que existieron en México. El doctor Gustavo Enrique Sánchez Villanueva fue el primero en publicar en la revista de Sanidad Militar, y es el que utiliza en un principio con la realización de coils. Y la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño, que también es pionera, lleva 4 artículos publicados con la técnica, diferentes técnicas, y actualmente ella utiliza esferas para poder realizar el procedimiento. Este es el primer caso que hicimos aquí en Tabasco, fue el 2 de agosto del 2005. Y podemos ver sonográficamente la presencia de estos miomas que estaban ocasionando sintomatología en relación a hemorragias. A esta paciente se le hizo una histerosalpingografía, donde se puede ver la compresión de los miomas sobre la cavidad uterina. Esta es la imagen con la que cuento de aquel tiempo, de hace casi 17 años. Y ella, como era el primer caso, le hicimos una resonancia magnética donde podemos ver los 3 miomas que tenía la paciente. 15 días después de haber embolizado, podemos ver el aumento del tamaño del útero y el cambio heterogéneo ya de los miomas, que presentan un halo hiperintenso en relación a cómo se empieza a disolver, por decir así, el mioma. Y 6 meses después, observen ustedes, parece que hubiesen desaparecido totalmente, pero sí existen unos pequeños remanentes en esta paciente. Y esta paciente la hemos seguido hasta 6 años, 7 meses después, donde si buscamos, tal vez por ahí existe algún mioma residual, pero la paciente desde entonces ha estado así. Y hemos visto varias pacientes, desde aquel tiempo llevamos más de 60 pacientes embolizadas. Esta es una paciente de 18 años que tenía un gran mioma, apareció en un embarazo de 4 meses. Y esta es la angiografía inicial, donde estamos haciendo una punción del lado izquierdo. Podemos ver las secuencias, la capilaridad que presenta este mioma, y después de haber embolizado, cómo se encuentra obstruido el tatuaje del medio de contraste dentro del mioma, y cómo intenta hacer puentes vasculares del lado izquierdo al lado derecho en esta paciente. Normalmente hacemos, como le platicaba sobre el ultrasonido, es una paciente que ya llevaba 2 miomectomías, y este mioma que estaba submucoso le llevaba anemias de 7, de 8. Le hicimos la embolización, después, unos meses después, este es el mioma, cómo disminuyó, pero de repente lo expulsó, lo abortó, y así sigue hasta el día de hoy, sin la presencia de miomas esta paciente. Llegan bastantes pacientes con rica vascularidad y podemos ver el flujo de poca resistencia que tienen en el mioma. Y al día siguiente, después de haberlo embolizado, vean ustedes cómo se observa el tatuaje del gel Foam que tiene gas, y la porción, el gel Foam y el mioma embolizado. Y vean ustedes cómo ya existe el patrón en espectro normal. Estos son pacientes que nos han llegado de otros lugares donde vemos la involución de estos miomas. Y esta es una paciente de 40 años que tenía en el 2016 tenía un volumen de 260 mililitros. Y un año, 6 meses después, en el 2018, vean el mioma, es de 10.6 mililitros, que ya tiene una calcificación en la periferia de este mioma, y la paciente asintomática. Existe una gran cantidad de artículos que hablan sobre esto. Y también no solamente se embolizan los miomas, sino también la presencia de adenomiosis, que son muy sintomáticos, que ayuda bastante a los pacientes en este caso. Este es un caso reciente del año pasado, donde en un hospital
de una institución de gobierno. Esta paciente llevaba 3 meses hospitalizada y no la podían intervenir porque la hemorragia no cedía y solamente la transfundían. Y bueno, nos hablaron para pedir apoyo. Vean ustedes, parece un embarazo de término, el cual tenía un mioma calcificado, pero es el menor. Estas es las secuencias de la uterina del lado derecho y la uterina del lado izquierdo. Vean este mioma muy grande, que era el que estaba ocasionando toda la sintomatología en esta paciente. Se hizo en ella un procedimiento que es el bloqueo del plexo hipogástrico superior, que vamos a ver ahorita varios casos al respecto. Y la paciente 2 días después se llevó a histerectomía, un mioma de más de 3 kilos. Ven ustedes el mioma que estaba calcificado. La paciente tuvo una hemorragia de menos de 500 mililitros, fue muy fácil desprenderlo. Y en este caso, los anestesiólogos nos han dicho que cuando desprenden un mioma muy grande, hace un secuestro vascular porque está robando mucho flujo. Y se vienen datos de hipotensión a la paciente que es difícil sacarla. En este caso, la paciente, como no tenía flujo, este mioma, este útero, la paciente se extrajo sin ningún inconveniente. Esta es una paciente que llevaba ya de 42 años, 3 miomectomías y un intento de histerectomía, pero las adherencias de las miomectomías que tenía no lo habían podido retirar. Y la paciente con una anemia drepanocítica y también con una hemorragia continua, con anemia severa, tanto por su malformación vascular que tenía, como por los miomas. Llegó con el deseo, era la paciente que les platicaba, que llegó con el deseo de quitarle totalmente la hemorragia. Es la paciente que sometimos a embolización y le pusimos polidocanol. A esta paciente sí le solicitamos una resonancia magnética para poder delimitar, vean la incontable cantidad de miomas que tenía este útero, incontables miomas que tenía, y ella sí la sometimos a la embolización con polidocanol y fuimos bastante agresivos al embolizarla, porque la paciente estaba de verdad desesperada. En la embolización del lado izquierdo y del lado derecho, donde pueden ver la morfología alterada de este útero. Y a esta paciente le hicimos el bloqueo del plexo hipogástrico superior para quitar el dolor. El dolor de cabeza de la embolización de los miomas es el dolor. Y esto nos produce, las pacientes nos dicen que no tienen ninguna molestia, el 90% de las veces. Y este es un control. El 8 de junio, de mayo del 21, fue que hicimos el control un mes antes de la embolización, ya que la embolización fue en junio, y 6 meses después podemos ver de 19 centímetros que medía el útero a 13 centímetros. Y un mioma de volumen de 31 a 6 meses con un volumen de... No logro verlo. Bueno, disminuye y tiene pequeñitas calcificaciones. Se mete el texto del Zoom. Esta es otra paciente que nos llegó también con una anemia severa, un mioma submucoso ricamente vascularizado. Y esta es la tomografía donde se puede observar el mioma submucoso. Vean ustedes cómo existe hemorragia. La paciente tenía meses con hemorragia, núbil, y bueno, pues deseaba tener familia en un futuro. Esta es la secuencia angiográfica. El lado derecho no tenía nada de flujo hacia el mioma, pero el lado izquierdo sí. El lado izquierdo sí estaba vean ustedes el mioma, las diferentes secuencias después de haber sido embolizado. Este es un video de las 3 secuencias del lado izquierdo. Y esta paciente, vean, hicimos un protocolo nosotros que vamos a presentar, cómo es el avance de la aguja transuterina al llegar al muro anterior de L5 en su tercio medio, que es donde se encuentra el plexo hipogástrico superior. Y con fluoroscopía podemos ver la distribución adecuada. Aquí estamos viendo el catéter, que es donde está la bifurcación de las arterias ilíacas. Esta paciente tuvo
aborto, el cual fue necesario ayudarlo por el gran volumen que tenía este mioma y la expulsión de este mioma submucoso. Así es que de estar este mioma así, prácticamente desapareció en poco tiempo, menos de 2 meses, ya no tenía nada. La paciente actualmente está asintomática y con deseos de tener familia. Salimos de los miomas y ahora vamos a hablar sobre el cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino, que todavía sigue siendo el segundo cáncer ginecológico más frecuente, es detectable en Papa Nicolau y es mucha la sintomatología que da en piso pélvico, produciendo hidronefrosis, como pueden ver ustedes aquí en este catéter doble J, la afectación del recto, la vejiga y sobre todo la hemorragia. Hicimos un trabajo con varias pacientes en las cuales las sometimos al mismo procedimiento de embolización, pero aquí utilizamos quimioterapia, utilizamos 50 miligramos de cisplatina. Y en aquel tiempo, esto ya tiene varios años, el Gelfoan, el cisplatino, para hacer la embolización. Este es el caso con el que iniciamos en el 2008. Una paciente de 22 años con un estadio 2 que tenía una hemorragia de 30 días, tenía una estancia intrahospitalaria de 5 días y decía, no se le podía hacer la histerectomía. Venía ya de la ciudad de Campeche, de Ciudad del Carmen, Campeche, con 3 biopsias donde se decía que era un carcinoma epidermoide. Y vean ustedes, 3.4 de hemoglobina. ¿Sí? La transfundieron, se llegó a 10.4 de hemoglobina y después volvió a bajar a 3.9. Este es el primer procedimiento que hicimos donde tenía su dispositivo, 29 años. Vean ustedes esta tinción tumoral más allá del útero. Fuimos de forma selectiva. Aquí estamos en la arteria uterina, vemos la infiltración. Aquí se ve el ovario, esta es la arteria ovárica. Vean ustedes la comunicación que existía aquí, en esta arteria ovárica. Aquí está el ovario como está pintando, por decir así, tiñéndose. Y después de haber embolizado, ya no existe tinción de la arteria uterina. Este es del lado izquierdo, donde estamos selectivo. No había tanta tinción tumoral en este caso, pero después de haber embolizado, ya no existía tinción de la arteria uterina. Esta paciente se sometió a la quimio y a la radio. Inmediatamente fue hemoglobina normal. Y lo interesante es esto, después de que se llevó a histerectomía 6 meses después, dice cervix con cambios por radiación, necrosis y tejido granular, parametrio sin alteraciones, miometrio y endometrio atrófico, anexos atróficos. El cervix carece de epitelio escamoso, no hay células malignas. Esta paciente, aún de estar en etapa 2, jamás regresó con nosotros. Eso quiere decir que evolucionó muy bien. Estas son la serie de casos de pacientes que estuvimos viendo. Total 10 pacientes en un tiempo, en 11 años aproximadamente. Nos fue muy bien en este trabajo y queremos algún día poder hacer una publicación al respecto. Otro paciente. Esta es una paciente también con cáncer cervicouterino. Vean la radiografía de esta paciente que tenía y ella nos las envían por un hematometra. Tenía un hematometra sintomático que no podían drenar a través de dilataciones del cuello uterino. Este es el ultrasonido con un volumen de 372 mililitros, con un nivel líquido por algunos coágulos que había ahí. Este es un catéter de cola de cochino, el cual hacemos unas fenestraciones extras para poder pasar la aguja, la guía, el catéter. Y este es un video de cómo el catéter se encuentra en su interior, el drenaje y la esclerosis con alcohol, y le dejamos el catéter 3 días, después dejó de drenar todo y se le quita el catéter. La paciente no volvió a formar. Este es el antes y el después de haberlo drenado, el hematometro, el líquido drenado, antes y después. Vean lo ecogénico del aire, en la vejiga con su globo vesical, sonda de Foley, perdón. Este es otro caso. Este es un isquiositoma fibroso maligno en vulva.
tenía una anemia de 8, de hemoglobina de 8. Vean ustedes la hemorragia que tenía esta paciente. Tenía metástasis ya parénquima pulmonar, y esta es la tomografía de cómo se encontraba. Hicimos embolización de las arterias pudendas y epigástricas, donde fuimos de forma muy selectiva, y vean una lesión hemorrágica sangrante a cómo se necrosó, cómo involucionó de un día para otro. La paciente la perdimos, ya no regresó. Este es el único caso de un cáncer de mama que hemos embolizado. Venía de Chiapas, no hablaba español. Vean ustedes el tamaño de esta lesión. Embolizamos las mamarias y las arterias axilares que daban flujo a esta gran masa hipervascular. Al día siguiente, vean cómo había involucionado. Lo tocabas, esta lesión, y era muy friable, se caía. La fuimos a ver al tercer día y ya le habían dado de alta el servicio de onco. Y la verdad nos dio mucho coraje porque queríamos seguirle tomando fotos, cómo se desprendió totalmente, se cayó todo ese tumor por la ausencia de flujo, se desprendió. Y estos pacientes, si se sienten bien, ya no regresan. Ya nunca más volvimos a saber de ella, desgraciadamente. Y las imágenes angiográficas no las pudimos recuperar. La recanalización tubaria es un procedimiento que se desarrolló desde 1987 por la doctora Thurman, que desarrolló todo un protocolo al respecto. Este es el set de la doctora Thurman, donde se utilizan diferentes catéteres, dilatadores. Podemos ver las diferentes partes anatómicas de la trompa uterina, entre el istmo, la ampolla, el infundíbulo. Y normalmente esto se hace en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria pélvica crónica, que va a producir las obstrucciones. A veces los ginecólogos, solamente metiendo a presión aire o líquido, logran destapar las trompas, pero no es para pacientes que les han hecho salpingo, ¿sí? Sino es para pacientes que se han obstruido por procesos inflamatorios infecciosos. Aquí podemos ver en esta histero cómo se encuentra obstruida la trompa derecha, cómo se lleva un catéter delgadito, cómo se destapa la trompa, ¿sí? Una obstrucción tubárica bilateral, cómo se mete este microcatéter, la microguía, y cómo se va destapando y cómo se recanaliza la trompa, ¿sí? Es bastante sencillo relativamente hacer este procedimiento. Otro paciente, en este caso vean ustedes cómo el avance de la aguja, perdón, de la guía para recanalizarla, y después vean ustedes cómo el paso de a través de la trompa del medio de contraste. A mí me gusta ponerle un poquitito de solución fisiológica para lavar bien y evitar que se vuelva a obstruir. Esta es la trompa del lado derecho, ya cuando se había desobstruido. Y vean, lo más bonito es esto, cuando se logra el embarazo. La aspiración de quistes, que tienen todos los marcadores negativos, se pueden aspirar, vean ustedes, un líquido transparente, y esclerosar con doxorubicina. Esta es una paciente que ya había sido intervenida en 3 ocasiones. Están muy feas las imágenes, disculpen ustedes. Se hizo por vía transvaginal la punción. Vean los múltiples septos que tenía, ¿sí? Tenía un catéter doble J, aquí está el transductor endocavitario, la aguja, y dejamos el esclerosante con medio de contraste dentro de la tumoración quística. Otro paciente, solamente el drenaje percutáneo, la aguja y la aspiración. Este era el líquido que había alrededor. Sí, hay diferentes publicaciones, sobre todo también para la esclerosis de la endometriosis con alcohol. Este es un caso de quistes endometriósicos, la aspiración y la esclerosis. Son muy dolorosos estos. Este es el Hospital Juan Graján Casasun, donde nos encontramos, donde tenemos una réplica de una cabeza olmeca, y aquí está el servicio de rayos X, y son los pasillos que existen, como en el Hospital General de México, o eran antes, porque ya casi ya no quedan pasillos, todo ha sido ya poblado por edificios, pero todavía tenemos muy bellos jardines ahí en el Hospital Juan Graján. Procesos infecciosos, existe especialmente uno que se llama piomioma, que es la infección de los miomas, sobre todo en tejido necrótico. Aquí este es el piomioma, vean ustedes este nivel,
hidroaéreo que tenía y también tenía otro nivel hidroaéreo a nivel del riñón. Vean ustedes, tenía un absceso enfisematoso perirrenal derecho y un absceso en miomas. Vean ustedes, tenían 2 miomas, pero el mioma que estoy señalando presentaba el nivel líquido. Estaba en una sepsis severa la paciente, era la paciente diabética, un corte sagital a nivel del riñón. Pueden ustedes observar el mioma infectado, corte coronal, el riñón derecho y el mioma. Podemos ver las diferentes densidades y se le puso un catéter. En este caso se pusieron 2 a nivel del riñón y a nivel del mioma. Cuando funcionamos el mioma, el aire estaba a presión y olía muy fétido porque son normalmente anaerobios y E. coli es la más frecuente a ese nivel. La drenamos, lo lavamos bien con solución fisiológica y me gusta utilizar Excep o Amushina, se llamaba antes, al 4% para lavar y esterilizar. La paciente se fue a terapia. Al día siguiente la fui a ver y ya no estaba. Ya le habían pasado a piso. Había evolucionado en 24 horas en forma satisfactoria y en 3 días se egresó. La paciente de verdad estaba muy mal. Es muy, esta es la tomografía que se le hizo al día siguiente. Ya no existe líquido a nivel renal, mínimo a nivel del mioma. Y la paciente se le quitó el catéter en la consulta externa, la dieron de alta muy rápido y después, 3 meses después, se le hizo la histerectomía de forma satisfactoria. Estos pacientes, si ustedes revisan la literatura, les va muy mal. Aún así, haciendo las histerectomías urgentes, la mayoría fallece por la sepsis. Y en aquel tiempo no habíamos encontrado una publicación donde se hubiese manejado un piomioma en forma percutánea. Primero porque los piomiomas son muy raros y después el manejo normalmente es histerectomía, si es factible llevarlo a término. Un embarazo ectópico. Los embarazos ectópicos normalmente se pueden quitar por la laparoscopía o el uso de metrotexate cuando no está complicado. Cuando está complicado, o sea, se rompió y hay alteraciones hemodinámicas en la paciente, es una urgencia quirúrgica. Pero los pacientes que se logra detectar un ectópico a tiempo, la paciente asintomática, no se ha roto, se utiliza normalmente metrotexate, una dosis IV y se ve la involución del ectópico. En este caso, aplicaron metrotexate. El embrión estaba con frecuencia cardíaca, estaba vivo. Entonces le pusieron el metrotexate, le pusieron otra dosis y el embrión seguía vivo. Y le pusieron una tercera dosis, no está, debe ser máximo dos aplicaciones de metrotexate, pero como que este embrión no conocía la literatura, porque seguía luchando por su vida. El chiste es que logramos convencer a los ginecos que nos dieran permiso de poder puncionar y esclerosarlo directamente. Lo logramos bajo sedación, vía transvaginal. Aquí está el transductor endocavitario. Hicimos una punción, pero teníamos bastante público en ese momento. Estaban los ginecos, el anestesio, los residentes de rayos. Y había en aquel tiempo, me acuerdo muy bien, una residente de radiología que estaba embarazada. Cuando metí la aguja, dio un grito. Y la verdad, del estrés que estábamos manejando, no me permitió filmar el momento. Y ya nada más puedo filmar esto, donde existe una pequeña cantidad de gas, donde pusimos el esclerosante dentro del ectópico, y vimos hasta que dejó de latir el embrión. Y este es el seguimiento que hicimos. Lo seguimos por un tiempo, hasta un mes, donde ya prácticamente había desaparecido. Este es otro paciente que nos llegó también con un ectópico y donde vemos los niveles de gonadotropina coriónica cómo descienden muy rápidamente. Esto lo llevamos con los ginecólogos, pero la verdad nunca hemos logrado, a pesar de ir 2 veces a los congresos de ginecología, no hemos logrado conseguirnos su confianza para que nos envíen pacientes. Y también del caso que sigue, que son las placentas invasoras que se extienden más allá.
El único caso que les puedo presentar fue cuando estuve en el 2005 en el Hospital Central Militar, desde una placenta percreta que nuestro maestro, el doctor Alcántara, nos permitió actuar en ese momento. Era una placenta invasora. Vean ustedes, no se observa la interfase entre la placenta y el cuello. Era una placenta invasora. Se les hizo cistoscopía y colonoscopía donde existía invasión. Por resonancia magnética había invasión. Y vean ustedes, se hizo una cesárea de una incisión alta, se sacó el producto y vean hacia abajo cómo estaba, se desprende la pared abdominal, estaba fusionado el útero a la pared. Y vean la gran cantidad de vasos que existían. Por eso cuando los ginecos van a sacar ese útero, despegar todas estas arterias, los pacientes, la mayoría fallecen. A pesar de que liguen las hipogástricas, los pacientes fallecen. En este caso se llevó, tenía ya dobles J la paciente para no, en caso de que fuera a ser necesario hacer la histerectomía, ven ustedes el útero puerperal y se hizo embolizaciones selectivas, se pusieron Gelfan, coils y metrotexate en esta paciente, la liberación de los coils. Y esto es los videos de aquel tiempo, filmados directamente de la pantalla, el antes y el después, cómo se encontró. Las hemorragias obstétricas pueden, sobre todo en placentas invasoras, tenemos nosotros acceso a intervenir. En lugar de ligar las hipogástricas, se pueden hacer cateterismos supraselectivos de las arterias hipogástricas y poner balones de angioplastía, como la imagen que ustedes están observando. Y está una ortograma donde se observa la oclusión por balones de las hipogástricas. Estos balones se hinchan, se inflan cuando están haciendo la extracción del producto o cuando al terminar eso están haciendo la histerectomía. Con eso controlan en forma adecuada la hemorragia y se puede realizar este procedimiento. En ocasiones también, ven ustedes en este caso una resonancia donde está la placenta invasora, donde está el caso que estamos platicando, pero a veces pacientes puerperales, ya sea quirúrgicas o puerperios normales de partos, pueden llegar a tener hemorragias, como es en este caso, y se hace embolizaciones selectivas. Normalmente se utiliza Gelfuan, porque con eso es suficiente para poder hacerlo. Se pueden utilizar también coils para obstruir el flujo, coils, pero recordando que las pacientes pueden requerir o pueden desear tener más gestas. Entonces, el Gelfuan es lo adecuado, porque a los entre 15 y 21 días, los trayectos vasculares se recuperan totalmente y el flujo se restablece. Son diferentes casos donde se encuentra la hemorragia y la obstrucción, ¿sí? Y el control post-embolización, donde ya no existe fuga. Igual, aquí ven ustedes la presencia de una hemorragia activa, esta es fuga, y después de haber sido embolizado, ya se quita esto, ¿sí? Otro caso, donde estaba la hemorragia, y después de haber embolizado, desaparece esto. La hemorragia obstétrica es una de las principales causas de muerte materna. La embolización de las arterias uterinas es una alternativa terapéutica para el control de la hemorragia genital posparto, con una detención rápida del sangrado, siendo mínimamente invasivo y con baja incidencia de recidivas. En caso de que exista una recidiva, se puede repetir sin ningún problema el procedimiento para embolizar en forma adecuada, ya que existen muchos colaterales que pueden estar produciendo estas hemorragias. La preservación de la fertilidad, evitando los riesgos de la cirugía convencional, es otra de las ventajas, y la menor duración de hospitalización y menores complicaciones. Es un artículo que habla sobre esto, y es la foto con el maestro Ramos Méndez y todos sus alumnos, la doctora Guerrero, la doctora Enríquez, en un desayuno que se le hizo el maestro, y ellos hicieron una presentación sobre la embolización. En Inglaterra está como protocolo el radiólogo intervencionista en las hemorragias obstétricas. Estamos dentro del protocolo.
y desgraciadamente les platicaba que necesitamos ganarnos la confianza de los ginecólogos para que nos tomen en cuenta y hacer equipo. Este es otro caso, es una malformación uterina, una paciente a la cual se le realizó un legrado y presentó esta alteración. Vean ustedes, es una imagen anecogénica, quística, miometrial, y con flujo presenta la imagen del yin-yang, que es un pseudoneurisma de la arteria uterina del lado derecho. Esta paciente nos las enviaron porque no deseaba la histerectomía, deseaba tener hijo, aparte de que ya tenía uno, quería otro. Ven ustedes la arteria uterina, cómo está produciendo este pseudoneurisma. Se llevó a embolización con poco material. Estas son las imágenes previas y después con un solo coil, que es lo que teníamos, un solo coil. Le soltamos un solo coil en la arteria uterina. Existía un poquitito de reflujo, pero al día siguiente el control sonográfico estaba la imagen anecogénica, pero ya sin flujo en su interior. Y 30 días después ya estaba totalmente trombosada. Esta paciente ya no la volvimos a ver. Nos subimos. Y bueno, en conclusión, es necesario difundir a la población femenina que existen otros manejos en la miomatosis uterina y ella puede elegir entre el manejo quirúrgico y la embolización. La quimioembolización uterina debe plantearse como un tratamiento complementario en el manejo del cáncer cérvico uterino junto con la quimioterapia sistémica, así como la radioterapia, sobre todo en etapas tempranas. Los drenajes percutáneos de quistes debe ser una forma de elección para evitar cirugías innecesarias cuando por imagen, marcadores tumorales y tiempos de evolución de estos manifiesten que se tratan de lesiones benignas. La recanalización tubaria secundaria a estenosis benignas y postinfecciosa es un método adecuado cuando se desea el embarazo. El manejo transvaginal de embarazos ectópicos no complicados que no responden al manejo conservador con metotrexato se debe tomar en cuenta antes de pensar en la extirpación quirúrgica. La embolización en placentas invasoras o en procesos postquirúrgicos, incluyendo posthisterectomías y malformaciones arteriovenosas, es una forma adecuada de manejo definitivo de estas entidades. Y muchísimas gracias. Se les invita al Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo que se realizará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, los días 26, 27 y 28 de octubre. Esperemos que el COVID nos los permita. Asimismo, los invitamos a la página de YouTube que tiene el Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular, donde tenemos pláticas pregrabadas muy interesantes que les van a ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias y por habernos permitido dar esta experiencia que llevamos aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en procedimientos intervencionistas en ginecología. Muchas gracias.